La filosofía de la libertad de Rudolf Steiner. Capítulo 3. El pensar al servicio de la comprensión del mundo. Cuando observo cómo una bola de billar que acaba de ser golpeada transmite su movimiento a otra, está claro que no por el hecho de observar este fenómeno influyo en nada sobre su curso. La dirección del movimiento de la segunda bola, así como también su velocidad, están determinadas por la dirección y velocidad de la primera. Si me limito a ser mero observador, podré saber algo acerca del movimiento de la segunda bola, solo cuando este movimiento haya tenido lugar. Pero si empiezo a reflexionar en el contenido de mi observación, entonces la cosa cambia. Mis reflexiones tienen por objeto formarme conceptos del fenómeno en cuestión. Vinculo el concepto de una bola elástica con ciertos otros conceptos de la mecánica y tomo en consideración las circunstancias especiales que intervienen en el caso. Es decir, que trato de añadir al suceso que tiene lugar sin mi participación otro suceso que se desarrolla en la esfera conceptual. Este último sí depende de mí. Lo demuestra el hecho de que puedo contentarme con la mera observación y renunciar a toda formación de conceptos, si no siento necesidad de ellos. Pero si esta necesidad se manifiesta, no me tranquilizo hasta haber combinado los conceptos bola, elasticidad, movimiento, choque, velocidad, etc., en cierta forma relacionada de un modo concreto con el proceso observado. Así como es evidente que éste tiene lugar independientemente de mí, no cabe tampoco la menor duda de que el proceso conceptual no puede desarrollarse sin mi participación. Dejemos para más adelante el examinar si esta actividad mía emana realmente de mi propio ser autónomo o si están en lo cierto los psicólogos modernos al afirmar que no podemos pensar como queremos, sino que nos vemos obligados a pensar como lo determinan los pensamientos y asociaciones de ideas presentes en nuestra conciencia. Por ejemplo, veamos a Theodor Ziesem. Limitémonos por ahora a constatar simplemente el hecho de que nos sentimos obligados continuamente a buscar para los objetos y acontecimientos que se nos presentan sin participación nuestra, conceptos y asociaciones de conceptos que están en cierta relación con aquellos. No queremos resolver por el momento si esta actividad es en realidad obra nuestra, o bien si la llevamos a cabo en virtud de una necesidad ineludible. De lo que no cabe duda es que a primera vista se manifiesta como obra nuestra. Sabemos perfectamente que con los objetos no nos son dados los correspondientes conceptos. Que sea yo quien está activo puede que no sea sino una ilusión. En todo caso, para la observación inmediata es indudable que lo soy. La pregunta que ahora se impone es la siguiente. ¿Qué ganamos con encontrar para un objeto o suceso el concepto correspondiente? ¿Qué ganamos con encontrar para un objeto o suceso el concepto correspondiente? Existe una diferencia fundamental entre la manera como para mí se relacionan entre sí las partes de un proceso antes y después de haber encontrado sus respectivos conceptos. La mera observación puede seguir el curso que toman las partes de un suceso dado, pero la relación existente entre ellas permanece oscura antes de conocer los conceptos respectivos. Veo que la primera bola de billar se mueve hacia la segunda en cierta dirección y con una velocidad determinada. Lo que sucede después solo puedo saberlo después del choque, y entonces solamente puedo seguirlo con la vista.
Supongamos que en el momento del choque alguien me cubre el campo de visión en que se realiza el golpe. En tal caso, como mero observador, me quedo sin saber lo que sucede después. La cosa es distinta si conozco los conceptos correspondientes. En este caso puedo decir lo que sucede, aunque cese la posibilidad de observación. Un objeto o proceso meramente observado no descubre por sí solo nada acerca de su relación con otros objetos o procesos. Dicha relación sólo se hace visible si a la observación se le une el pensar. La observación y el pensar son los dos puntos de partida de toda aspiración espiritual del hombre, en tanto que éste sea consciente de dicho esfuerzo o aspiración. Tanto las funciones del sentido común ordinario como las más complicadas investigaciones científicas descansan sobre estas dos columnas fundamentales de nuestro espíritu. Los filósofos han partido de diversas antítesis primordiales: idea y realidad, sujeto y objeto, fenómeno y cosa en sí, yo y no yo, idea y voluntad, concepto y materia, fuerza y sustancia, consciente e inconsciente. Sin embargo, es fácil constatar que a todas estas antítesis tiene que preceder la de observación y pensar, como la más importante para el hombre. Cualquiera que sea el principio que queramos asentar, tenemos que demostrar que ha sido observado por nosotros en alguna parte, o bien expresarlo en forma de un pensamiento claro que pueda a su vez ser pensado por cualquier otra persona. Todo filósofo, al empezar a hablar de sus principios primordiales, tiene que servirse de la forma conceptual y por consiguiente del pensar. Con esto admite indirectamente que para su actividad presupone ya el uso del pensar. No queramos resolver por ahora si el elemento principal de la evolución del mundo es el pensamiento u otra cosa cualquiera, pero que para saberlo el filósofo necesita servirse del pensar, esto es patente de antemano. Sea o no secundario el papel que el pensar desempeña en la producción de los fenómenos del mundo, no cabe duda de que en la formación de todo juicio acerca de los mismos le corresponde el papel principal. En lo que a la observación se refiere, el que necesitemos de la misma depende de nuestro organismo. Nuestro pensar acerca de un caballo y el objeto caballo son dos cosas que se nos presentan separadamente, y este objeto nos es accesible sólo por medio de la observación. Así como nos es imposible formarnos un concepto de un caballo con solo mirarlo fijamente, tampoco nos es dado producir con el mero pensar el objeto correspondiente. En realidad, la observación precede al pensar, puesto que hasta de la existencia de éste nos enteramos en primer lugar por medio de la observación. Al exponer al principio de este capítulo cómo el pensar, por decirlo así, se enciende ante un suceso y va más allá de lo dado sin su participación, se trataba esencialmente de la descripción de la observación. Es por medio de la observación que captamos la existencia de todo lo que forma el círculo de nuestras experiencias. El contenido de sensaciones, percepciones, contemplaciones, sentimientos, actos de la voluntad, imágenes del ensueño y de la imaginación, representaciones, conceptos e ideas, junto con todas las ilusiones y alucinaciones, nos es dado por medio de la observación.
Sin embargo, como objeto de observación, sólo el pensar se diferencia de todas las demás cosas. La observación de una mesa, de un árbol, empieza en mí tan pronto como estos objetos surgen en el horizonte de mis experiencias. Pero el pensar acerca de estos objetos no lo observo al mismo tiempo. Observo la mesa y efectúo el pensamiento acerca de la mesa, pero no lo observo en el mismo instante. Si junto con la mesa quiero observar además mi pensar acerca de ella, tengo que colocarme primero en una posición que se halle fuera de mi propia actividad. Mientras que la observación de los objetos y sucesos y mi pensar acerca de los mismos son estados ordinarios que llenan mi vida corriente, la observación del pensar es, por el contrario, un estado excepcional. Este hecho tiene que ser tomado en cuenta con la debida importancia, si se quiere determinar la relación entre el pensar y todos los demás contenidos de la observación. Hay que tener claro de que en la observación del pensar se aplica, con respecto a este, un proceso que, si bien constituye el estado normal para la observación de todo el resto del contenido del mundo, no se emplea, sin embargo, en el curso de este estado normal con el pensar. Se podría objetar que lo mismo que acabo de decir respecto al pensar se puede aplicar también al sentir y a las demás actividades espirituales. Que cuando, por ejemplo, tenemos el sentimiento de placer, éste también se enciende en un objeto, y que si bien observo este objeto, no observo el sentimiento de placer ocasionado por él mismo. Pero esta objeción se basa en un error. El placer no se halla con su objeto respectivo en la misma relación en que se encuentra el concepto generado por el pensar con el pensamiento mismo. En efecto, soy plenamente consciente de que el concepto de una cosa lo genera mi actividad, mientras que el placer es generado en mí por un objeto, del mismo modo que se produce, por ejemplo, una alteración en un objeto al caer una piedra sobre él. Para la observación, el placer se presenta en la misma forma que el suceso que lo origina, pero no sucede lo mismo con el concepto. En efecto, si bien puedo preguntarme ¿por qué un suceso determinado ocasiona en mí el sentimiento de placer? Es evidente que no tendría ningún sentido preguntarme por qué razón un suceso origina en mí una cantidad determinada de conceptos. El reflexionar sobre un proceso no se trata en ningún modo de una acción que se ejerce sobre mí. No me entero de nada referente a mi persona por el hecho de conocer los conceptos que corresponden a mi observación de la modificación producida en un vidrio por una piedra lanzada contra él. Pero sí experimento mucho sobre mi personalidad cuando conozco el sentimiento que despierta en mí un suceso determinado. Si ante un objeto observado digo, esto es una rosa, no digo absolutamente nada que se refiera a mí mismo. Pero si sobre el mismo objeto digo, me proporciona el sentimiento de placer, entonces no solo caracterizo la rosa, sino también a mí mismo en mi relación con ella. Por consiguiente, no puede decirse que el pensar y el sentir sean equivalentes. Y lo mismo puede afirmarse respecto a las demás actividades del espíritu humano. Frente al pensar, estas últimas pertenecen a la misma categoría que los demás objetos y sucesos observados. Pertenece precisamente a la naturaleza propia del pensar, el ser ésta una actividad que se dirige únicamente hacia el objeto observado y no hacia la personalidad que piensa. Esto se manifiesta ya en la forma en que expresamos nuestros pensamientos sobre una cosa
que contrasta con la empleada para nuestros sentimientos y actos de la voluntad. Si al ver un objeto conozco que es una mesa, normalmente no diré pienso en una mesa, sino esto es una mesa. Pero sí diré me gusta esta mesa. En el primer caso, no se trata para mí de expresar que me hallo en cierta relación con la mesa, mientras que en el segundo caso se trata precisamente de esta relación. Al decir pienso una mesa, penetro ya en ese estado excepcional mencionado anteriormente, en el cual convierto en objeto de observación algo que siempre está implícito en nuestra actividad espiritual, pero no como objeto observado. La naturaleza propia del pensar hace que el pensador olvide el pensar mientras lo está efectuando. No se ocupa del pensar, sino del objeto del pensar que está observando. Así pues, la primera observación que hacemos acerca del pensar es que él es el elemento no observado de nuestra vida espiritual corriente. La razón por la cual no observamos el pensar en la vida espiritual ordinaria es sencillamente porque el pensar reposa sobre nuestra propia actividad. Lo que no produzco yo mismo se presenta en mi campo de observación como un objeto. Me veo frente a ello como a algo que se ha producido sin mi participación. Comparece, por decirlo así, ante mí, y tengo que aceptarlo como condición previa de mi proceso pensante. Mientras pienso sobre el objeto, me ocupo del mismo. Mi mirada va dirigida hacia él. Esta ocupación es precisamente la observación pensante. Mi atención va dirigida no hacia mi actividad, sino hacia el objeto de dicha actividad. En otras palabras, mientras estoy pensando, mi atención no está puesta en el pensamiento que yo mismo produzco, sino en el objeto del pensar, objeto que yo no produzco. Me encuentro también en el mismo caso al penetrar en el estado excepcional antes mencionado, esto es, el pensar sobre mi pensar mismo. Nunca puedo observar mi pensar actual, pues sólo después de haberlo efectuado puedo convertir en objeto del pensar las experiencias que he tenido sobre mi proceso mental. Si quisiera observar mi pensar actual, tendría que partirme en dos personalidades, en una que piensa y otra que hace de espectador de ese pensar mismo. Como esto es imposible, no puedo efectuarlo sino en dos actos separados. El pensar que va a ser observado no es nunca el que en ese momento se encuentra en actividad, sino otro. Es absolutamente lo mismo que para este objeto haga mis observaciones en mi propio pensamiento anterior, que siga el proceso mental de otra persona, o bien que presuponga un proceso pensante fingido, como en el ejemplo anterior con el movimiento de las bolas de billar. El producir activo y la confrontación contemplativa son dos cosas incompatibles. Ya lo dice el primer libro de Moisés, el Génesis, donde se refiere que Dios crea el mundo en los 6 primeros días y sólo cuando ya existe se le ofrece la posibilidad de contemplarlo. Y Dios contempló todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno. Lo mismo sucede con nuestro pensamiento. Si queremos observarlo, tiene que existir primero. La razón que impide observar el pensar mientras está transcurriendo es la misma que nos permite conocerlo de un modo más inmediato y más íntimo que cualquier otro proceso en el mundo. Precisamente porque lo producimos nosotros mismos, conocemos las características de su desarrollo y la manera como se desenvuelve lo pertinente a su proceso.
Lo que en las demás esferas de observación solo puede encontrarse de un modo mediato, esto es, la correspondiente conexión real y la relación entre sí de los distintos objetos en lo que toca al pensar, lo sabemos de un modo totalmente inmediato. ¿Por qué, para mi observación, el trueno sigue al relámpago? No lo sé de un modo inmediato. ¿Por qué razón mi pensar une el concepto trueno al concepto relámpago? Lo sé inmediatamente por el contenido de ambos conceptos. Claro está que no se trata de que tenga los conceptos exactos de relámpago y de trueno. Lo que sí me es claro es la relación entre ellos, relación que establecen por sí mismos. Esta claridad transparente, en lo que se refiere al proceso pensante, es completamente independiente de nuestro conocimiento de los fundamentos fisiológicos del pensar. Me refiero aquí al pensar en la medida en que es resultado de la observación de nuestra actividad espiritual. No se trata en ningún modo de cómo un proceso material de mi cerebro pueda ser la causa de otro o influirlo mientras efectúo una operación mental. Lo que observo en el pensar no es por qué proceso cerebral el concepto del relámpago se une en mi cerebro al del trueno, sino qué es lo que me predispone a relacionar ambos conceptos de un modo determinado. Mi observación me dice que lo único por lo que me guío en la asociación de mis pensamientos es por el contenido de estos, y de ningún modo según los procesos materiales que tienen lugar en mi cerebro. Para una época menos materialista que la nuestra sería completamente superflua una observación como esta. Pero en la época actual, donde hay quien cree que si sabemos lo que es la materia, también sabremos cómo piensa la materia, hay que decir que se puede hablar del pensar sin entrar en conflicto con la fisiología del cerebro. Hoy día es para muchas personas sumamente difícil concebir el concepto de pensar en toda su pureza. Si a lo que acabo de decir respecto al pensar se opone la opinión de Pierre Jean-Georges Cabanis, de que el cerebro segrega pensamientos, lo mismo que el hígado la bilis y las glándulas salivares la saliva, no sabe sencillamente de qué estoy hablando, intenta descubrir lo que es el pensar mediante un proceso de observación análogo al empleado para con los demás objetos del contenido del mundo. Lo cierto es que siguiendo este rumbo no puede encontrarlo, porque allí es precisamente donde, como ya he demostrado, se escapa a la observación normal. Quien no puede superar el materialismo carece de la facultad de producir en sí mismo el estado excepcional descrito anteriormente, que le trae a la conciencia lo que permanece inconsciente en todas las demás actividades del espíritu. Con quien carezca de buena voluntad para situarse en este punto de vista, es tan imposible discutir sobre el pensar como de colores con un ciego. Pero no crea en ningún caso que consideramos el pensar como un conjunto de procesos fisiológicos. En resumen, no explica el pensar porque es incapaz de verlo. Pero para todo aquel que está dotado de la facultad de observar el pensar, y con buena voluntad la posee todo hombre organizado normalmente, esta observación es de la mayor consecuencia, puesto que observa algo cuyo producto es él mismo. No se ve frente a un objeto que desde un principio le es ajeno, sino frente a su propia actividad. Sabe cómo se produce lo que observa, percibe claramente las relaciones y conexiones, conquista un punto firme, desde el cual puede, con fundada esperanza,
buscar la explicación de todos los demás fenómenos del mundo. El sentimiento de estar en posesión de este punto firme es lo que movió a René Descartes, fundador de la filosofía moderna, a basar todo el saber humano en la frase «pienso, luego existo». Todas las demás cosas, todos los demás acontecimientos existen sin mí, y no sé si como verdad, como ilusión o como ensueño. La única cosa que sé con absoluta certeza, puesto que soy yo mismo quien le da existencia, es mi pensar. Aunque el origen de su existencia sea otro, aunque provenga de Dios o de cualquiera otra fuente, no me cabe la menor duda de que existe, porque yo mismo lo genero. En principio no está justificado atribuirle otro sentido a la frase de Descartes. Lo único que podía afirmar es que sólo en mi pensar me concibo dentro del contenido del mundo, en mi propia actividad primordial. Mucho se ha discutido acerca de lo que significa la segunda proposición, luego existo. Sin embargo, sólo puede tener sentido bajo una única condición. La afirmación más simple que puedo hacer acerca de una cosa es, que existe. ¿Cómo se determine luego esta existencia de un modo más preciso? No puedo saberlo, en un primer momento, de ningún objeto de los que se presentan en el horizonte de mis experiencias. Cada objeto tendrá que ser examinado en su relación con otros objetos, si se quiere determinar en qué sentido se puede hablar del mismo como existente. Un acontecimiento vivido puede consistir en una suma de percepciones, pero también puede ser un sueño, una alucinación, etc. Es decir, que no puedo afirmar en qué sentido existe. Esto no podré inferirlo del acontecimiento mismo, sino que lo sabré si lo examino en su relación con otros objetos. Pero aún entonces sólo podré saber en qué relación se halla con dichos objetos. Mi investigación encuentra sólo un fundamento firme al dar con un objeto del que puedo inferir sin salir de él mismo el sentido de su existencia. Pues bien, esto es precisamente lo que soy yo como ser pensante, puesto que doy a mi existencia el contenido determinado y autosuficiente de mi actividad pensante. Ahora bien, partiendo de aquí puedo preguntarme, ¿existen las demás cosas en el mismo sentido o en otro? Cuando convertimos al pensar en objeto de observación, añadimos al resto del contenido del mundo, observado por nosotros, algo que suele escapar a la atención. Pero no modificamos el mundo en que el hombre se comporta con respecto a las demás cosas. Aumentamos el número de los objetos de observación, pero no el método con que los observamos. Mientras observamos las demás cosas, se mezcla con el suceder del mundo, en el que ahora incluyo el hecho de observar, un proceso que pasa inadvertido, algo distinto de todo lo demás, y que no es tenido en cuenta. Pero al observar, el pensar, ya no se descarta ningún elemento, puesto que entonces lo que está presente en segundo plano es el pensamiento mismo. Bajo el punto de vista cualitativo, son iguales el objeto observado y la actividad dirigida hacia el mismo. Y esto es nuevamente otra peculiaridad del pensar. Cuando lo convertimos en objeto de observación, no nos vemos obligados a hacerlo mediante algo cualitativamente distinto, sino que podemos permanecer en el mismo elemento. Cuando introduzco en mi pensar un objeto que existe sin mi propia actividad, voy más allá de mi observación y se tratará de saber con qué derecho lo hago. ¿Por qué no dejo que el objeto sencillamente actúe sobre mí?
¿cómo es posible que mi pensar tenga alguna relación con el objeto? Estas son preguntas que forzosamente debe hacerse todo aquel que reflexione acerca de sus propios procesos mentales. Pero estas preguntas dejan de tener sentido cuando se trata de pensar sobre el pensar. En efecto, no añadimos al pensar ningún elemento ajeno, y por consiguiente no tenemos que justificarnos a este respecto. Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling dice que conocer la naturaleza consiste en crearla. Si tomamos al pie de la letra estas palabras del célebre filósofo, tendríamos que renunciar de por vida al conocimiento de la naturaleza. En efecto, la naturaleza ya existe, y para crearla de nuevo sería menester conocer los principios según los cuales ha sido creada. Para la naturaleza que uno quisiera crear sería necesario inquirir las condiciones de existencia de la actualmente existente. Este indagar, que tendría que preceder al crear, equivaldría a conocer la naturaleza, y aún también en el caso de que después de haberla indagado no llegara a producirse esa creación. Solamente una naturaleza todavía no existente podría ser creada sin primero conocerla. Lo que en el caso de la naturaleza es imposible, es decir, crear antes de conocer, es justamente lo que hacemos en el caso del pensar. Si con el pensar quisiéramos esperar hasta haberlo conocido, tendríamos que renunciar a pensar. Tenemos que pensar resueltamente para después, mediante la observación de lo que hemos producido nosotros mismos, llegar a conocerlo. Para la observación del pensar nosotros mismos creamos primero el objeto, mientras que todos los demás objetos existen sin nuestra participación. A mi afirmación de que tenemos que pensar antes de poder observar el pensar, podría fácilmente objetarse que lo mismo se puede decir respecto a la digestión, que no podemos esperar para efectuarla hasta haber observado el proceso digestivo. Pero esta objeción sería semejante a la que hizo Pascal a Descartes al afirmar que también se podría decir voy de paseo, luego existo. Está claro que tengo que digerir resueltamente antes de haber estudiado el proceso fisiológico de la digestión, pero la comparación solo sería posible si quisiera no observar la digestión por medio del pensar, sino comerla y digerirla. Por algo ha de ser que la digestión no puede ser objeto de la digestión, pero sí puede el pensar ser objeto del pensar. Por consiguiente, es indudable que en el pensar sujetamos al suceder del mundo por un cabo, donde tenemos que estar presentes si queremos que suceda algo. Y esto es justamente lo que importa. Si las demás cosas me aparecen tan enigmáticas es porque se originan sin mi participación. No hago sino encontrarme con ellas, mientras que el pensar sé cómo se ha generado. Por lo tanto, no existe, para estudiar todo el suceder del mundo, un punto de partida más primordial que el pensar. Al respecto quisiera mencionar un error muy difundido referente al pensar. Consiste en afirmar que éste no se nos presenta nunca tal como es en sí mismo, que el pensamiento que une las observaciones de nuestras experiencias y las entreteje con una red de conceptos no es el mismo que después extraemos de los objetos observados y lo convertimos en objeto de nuestra contemplación, que lo que en principio proyectamos y entretejemos en las cosas inconscientemente es completamente distinto de lo que después, conscientemente, extraemos de las mismas. Quien así razona no se da cuenta de que de esta manera no puede escapar de lo que es el pensar. Si quiero observar el pensar, no puedo de ningún modo salir del mismo.
Al establecer una diferencia entre el pensar preconsciente y el posteriormente consciente, no hay que olvidar que esta diferencia es completamente externa y que no tiene nada que ver con la cosa. Por el hecho de considerar una cosa con el pensar, no la modifico en modo alguno. Si bien puedo imaginarme que un ser provisto de órganos sensoriales totalmente distintos de los míos, y cuya inteligencia funcionará en forma también diferente, tenga de un caballo una imagen completamente distinta de la que yo tengo, no puedo concebir que mi propio pensar se convierta en algo distinto por el hecho de que lo observe. Yo mismo observo lo que yo mismo produzco. Aquí no se trata de saber bajo qué aspecto mi pensar se presenta a otra inteligencia ajena a la mía, sino de cómo se me aparece a mí. En todo caso, la imagen que de mi pensar tenga otra inteligencia no puede ser más verdadera que la mía. Sólo en el caso de que no fuera yo mismo el ser pensante, sino que el pensar se me presentara como actividad de un ser de naturaleza distinta de la mía, sólo en ese caso podría decir que si bien mi imagen del pensar se presenta de una manera determinada, no puedo saber cómo es en sí mismo el pensar del ser en cuestión. Pero por el momento no existe absolutamente ningún motivo para que considere mi propio pensar desde otro punto de vista. Y puesto que contemplo todo el resto del mundo por medio del pensar, ¿por qué habría de hacer una excepción para este último? Con lo que antecede, considero haber justificado suficientemente el tomar el pensar como punto de partida a la hora de estudiar el mundo. Arquímedes, cuando inventó la palanca, creyó que con su ayuda podría levantar el mundo entero. Con solo encontrar un punto donde apoyar su instrumento, necesitaba algo que no estuviera sostenido por otra cosa, sino que se sostuviera por sí mismo. Ahora bien, en el pensar encontramos un principio que existe por sí mismo, partiendo del cual podemos intentar comprender el mundo. El pensar podemos concebirlo sin auxilio de ninguna otra cosa. Se tratará ahora de saber si por medio del mismo podemos comprender también las demás cosas. Hasta aquí he hablado del pensar sin ocuparme de su portador, la conciencia humana. La mayoría de los filósofos actuales objetarán que antes de que exista el pensar tiene que existir la conciencia y que por lo tanto habría que partir de la conciencia y no del pensar, y que sin conciencia no puede existir el pensar. A lo cual responderé que si quiero saber qué relación existe entre el pensar y la conciencia, tengo que pensar sobre esta relación y por consiguiente presupongo el pensar. Bien, es verdad que a esto se podría replicar lo siguiente. Si el filósofo quiere comprender la conciencia, se sirve del pensar, y en tal caso lo presupone, pero en el curso normal de la vida el pensamiento surge dentro de la conciencia y por lo tanto la sitúa antes que el pensar. Si esta respuesta fuese dada al creador del mundo que quiere crear el pensar, no cabe duda de que estaría justificada, ya que es imposible dar nacimiento al pensar sin primero crear la conciencia. Pero para el filósofo no se trata de la creación del mundo, sino de la comprensión del mismo, y por consiguiente tiene que buscar los puntos de partida para la comprensión del mundo y no para su creación. Algo que verdaderamente me extraña es que se reproche al filósofo el ocuparse antes de cualquier cosa de la exactitud de sus principios y no en primer lugar de los objetos que quiere comprender. El creador del mundo tendría que saber ante todo cómo encontrar un portador para el pensar, pero el filósofo tiene que buscar una base segura a partir de la cual comprender lo existente.
¿De qué nos sirve partir de la conciencia y someterla a la contemplación pensante sin saber de antemano si por medio de ésta es posible enterarse de las cosas? Tenemos que empezar por considerar el pensar de un modo completamente neutral, sin referirlo a un sujeto pensante o a un objeto pensado, puesto que tanto en el sujeto como en el objeto nos encontramos ya con conceptos formados por el pensar. Es, pues, indudable que antes de poder comprender cualquier otra cosa, tenemos que comprender el pensar. Solo podrá negarlo quien no se dé cuenta de que él mismo, como ser humano, no es el primer eslabón de la creación, sino el último. Por consiguiente, para explicar el mundo por medio de conceptos no se puede partir de los elementos cronológicamente primeros de la evolución, sino de lo que nos es dado como más próximo, lo más íntimo. No podemos trasladarnos de un salto al principio de la creación para comenzar allí nuestro análisis, sino que tenemos que partir del momento presente y ver si de lo posterior podemos ascender a lo anterior. Mientras los geólogos, para explicar el estado actual de la Tierra, han persistido en hablar de revoluciones imaginarias, han caminado en las tinieblas. Solo han encontrado un terreno firme cuando empezaron a investigar qué procesos tienen lugar todavía hoy en la Tierra, y de estos han deducido a posteriori los del pasado. Y mientras la filosofía siga suponiendo todos los principios posibles e imaginables, como átomo, movimiento, materia, voluntad, inconsciencia, etc., estará flotando en el aire. El filósofo solo podrá llegar a un resultado cuando se decida a considerar como su primer paso lo absolutamente último. Y esto absolutamente último, hasta donde ha llegado la evolución del mundo, es precisamente el pensar. Hay quienes dicen, no podemos tener la certeza si nuestro pensar en sí es correcto o no, y por lo tanto el punto de partida no deja de ser dudoso. Este razonamiento es tan sensato como lo sería dudar de que un árbol sea en sí mismo correcto o no. El pensar es un hecho, y no tiene sentido preguntar si un hecho es correcto o erróneo. A lo sumo puedo dudar de si el pensar está o no aplicado correctamente, como puedo dudar de que un determinado árbol dé la madera adecuada para la fabricación de tal o cual utensilio. El presente escrito se propone precisar. El presente escrito se propone precisamente mostrar hasta qué punto la aplicación del pensar al mundo es correcta o falsa. Puedo comprender que alguien dude de que por medio del pensar acerca del mundo sea posible averiguar algo, pero me es incomprensible que se pueda dudar de la justeza del pensar en sí. Anexo para la nueva edición, realizado en 1918. En lo expuesto anteriormente se muestra la diferencia fundamental que existe entre el pensar y todas las demás actividades anímicas, como un hecho evidente para la observación realmente imparcial. Quien no se esfuerce en juzgar con imparcialidad se sentirá fácilmente inducido a hacer objeciones como la siguiente. Cuando pienso en una rosa, no hago sino expresar una relación existente entre mi yo y la rosa, como sucede cuando siento su belleza. En el pensar existe una relación entre el yo y el objeto, como la hay, por ejemplo, en el sentir o el percibir. Al hacer esta objeción, no se tiene en cuenta que únicamente en la actividad pensante el yo se reconoce a sí mismo identificado con el ser que está activo en todas las ramificaciones de su actividad, lo cual no es en absoluto el caso en ninguna otra actividad anímica. Así, por ejemplo, cuando se siente un placer,
un observador sutil puede distinguir perfectamente hasta qué punto el yo se siente uno con el ser que está activo y hasta qué punto existe en él un elemento pasivo, por el hecho de que para el yo el placer simplemente se manifiesta. Y lo mismo sucede con las demás actividades anímicas. Lo que importa es no confundir el tener imágenes mentales con el elaborar pensamientos por medio del pensar. Las imágenes mentales pueden surgir en el alma, como en sueños o vagas inspiraciones, pero esto no es el pensar. No obstante, todavía podría objetarse que si esto es lo que se entiende por pensar, entonces dentro de éste se encuentra la voluntad. Y por consiguiente se trata no solamente del pensar, sino también del querer pensar. Pero esto nos autorizaría solo a afirmar que el verdadero pensar tiene siempre que ser intencionado, querido, pretendido, lo cual no tiene nada que ver con la característica del pensar tal como ha sido expuesta anteriormente. A pesar de que la esencia del pensar siempre haga necesario que éste tenga que ser intencional, lo que importa es que lo que se quiere hacer debe ser algo que al realizarse aparezca ante el yo como su propia actividad y de cuyo desarrollo el yo sea plenamente consciente. Es más, debe decirse que debido a la esencia del pensar que aquí se ha tenido en cuenta, éste se muestra al observador absolutamente como un acto voluntario. Quien se esfuerza verdaderamente en examinar lo que entra en consideración para formarse un concepto del pensar, no podrá menos que convenir que esta actividad anímica posee efectivamente la propiedad de que hemos hablado. Una personalidad que el autor del presente libro estima en mucho como pensador, Edward von Hartmann, le ha objetado que no se puede hablar del pensar en la forma que se hace aquí, porque lo que aquí se cree observar como pensar activo no es más que una apariencia y que en realidad se observan solamente los resultados de una actividad no consciente que es la base del pensar. Que sólo porque esta actividad no consciente no se observa, surge la ilusión de que el pensamiento observado existe por sí mismo, como sucede cuando en una sucesión rápida de chispas eléctricas se cree ver un movimiento. Esta objeción se basa también en una falsa apreciación de los hechos. Al hacerla, no se tiene en cuenta que el yo mismo, quien, situado dentro del pensar, observa su propia actividad. Para engañarse, como en el caso de las chispas eléctricas que se suceden con gran rapidez, tendría que estar el yo fuera del pensar. Lo que sí puede decirse es que el que hace tal objeción comete un grave error, como el que ante una luz en movimiento dijera que en cada punto de su trayectoria es encendida de nuevo por una mano desconocida. Decididamente hay que sostener que quien quiera ver en el pensar algo que no sea la actividad claramente perceptible generada en el yo mismo, tiene que hacerse ciego primero ante los simples hechos accesibles a la observación, para luego tomar por base del pensar una actividad hipotética. De lo contrario no puede sino reconocer que todo lo que pensando añade al pensar, lo está extrayendo de la esencia misma del pensar. La observación exenta de prejuicios nos muestra que no hay nada que pueda atribuirse a la esencia del pensar, que no sea hallado en el pensar mismo. No se descubrirá nada que dé origen al pensar si se sale fuera de su ámbito. Rudolf Steiner.
Notas sobre los autores nombrados en este capítulo. Theodor Siegen, 1862-1950. Fisiólogo, psiquiatra, psicólogo y filósofo alemán. Se ciñe al dato psíquico inmediato y material como única realidad y denomina binomismo a la relación psicofísica. Siegen emprendió una explicación de la vida mental en la que se reemplaza esta por la actividad cerebral. Su explicación es esencialmente la siguiente. Observó la vida mental, entonces consideró al cerebro y al sistema nervioso, anatómico y fisiológicamente, hasta el límite que las experiencias empíricas lo permiten, y mostró qué procesos, en su opinión, están presentes en el cerebro para cada actividad particular de la mente, incluyendo la memoria. Pierre Jean-Georges Cabanis, 1757-1808. Médico y filósofo francés, profesor de higiene en 1794, de medicina legal y de historia de la medicina en 1799 en la Escuela de Medicina de París. Desarrolló una teoría radical, mecanicista y materialista de la biología. Fue el más ardiente materialista de la Ilustración francesa y llevó el naturalismo a su extremo en sus Rapports du physique et du mortal de l'homme, 1802, donde argumentó que para tener una acertada idea de las operaciones de las que resulta el pensamiento, es necesario considerar al cerebro como un órgano diseñado especialmente para producirlo, como el estómago y los intestinos están diseñados para realizar la digestión, el hígado para filtrar la bilis, etc. René Descartes, 1596-1650. Filósofo, matemático y científico francés, autor del famoso Discurso del Método, 1637. Texto que rompe con la escolástica propia de la Edad Media y que por ello ha sido considerada una obra fundamental de la filosofía occidental con implicaciones para el desarrollo de la filosofía y de la ciencia. Como científico produjo dos importantes revoluciones. En matemáticas creó la geometría analítica, el sistema de coordenadas cartesianas y la regla del paralelogramo, que permitió combinar fuerzas no paralelas. En química, proporcionó una explicación unificada de innumerables fenómenos de tipo magnético, óptico, en astronomía, en fisiología orgánica, sentando los principios del determinismo físico y biológico, así como de la psicología fisiológica. Desde tiempos de Hegel, Descartes es considerado como el padre de la filosofía moderna. Los principales filósofos que lo sucedieron estudiaron con profundo interés sus teorías para desarrollar sus resultados o para objetarlo, como es el caso de Spinoza, Leibniz, Malebranche, Locke e incluso Kant. Sin embargo, esta manera de juzgarlo no puede impedir la valoración de los estrechos vínculos que mantiene con los grandes filósofos clásicos, Platón y Aristóteles. Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, 1775-1854. Filósofo idealista alemán, uno de los máximos exponentes de la tendencia romántica alemana. Compañero de estudios de Hegel y Hölderlin en el seminario de Tübingen, fue profesor en Jena, 1798, donde entabló amistad con Schiller y Goethe.
en Würzburg 1803, en Múnich 1827 y en Berlín 1841 a 1846. Se liberó de los idealismos tanto de Fichte como de Hegel. Fue influenciado por la teosofía de Jacob Böhm y finalmente creó la única y dinámica filosofía de la naturaleza, los mitos, la creatividad y la libertad. Blaise Pascal, 1623-1662. Matemático, prodigio, físico, filósofo y místico francés. Sus contribuciones a las ciencias naturales y aplicadas incluyen la invención y construcción de calculadoras mecánicas, el origen, con Fermat, de la teoría matemática de las probabilidades, investigaciones sobre los fluidos y la aclaración de conceptos tales como la presión y el vacío. Después de una experiencia religiosa profunda en 1654, Pascal abandonó las matemáticas y la física para dedicarse a la filosofía y a la teología. Como escritor filosófico y místico, fue el autor de las famosas obras Pensamientos y